Buenas noches, bienvenidos a Contacto N. Sin duda seguimos todos conmocionados, atentos al escándalo político judicial que varía día a día, pero tal vez postergamos indebidamente un tema crucial en la actualidad del país. Me refiero al referéndum. Recordemos, en 2 semanas, el 9 de diciembre, vamos a tener que contestar 4 preguntas que no entendemos muy bien, sinceramente. No las entendemos muy bien, no sabemos qué efectos van a tener. Y por eso es que esta noche hemos invitado a un panel bastante interesante, compuesto por el señor Fernando Tuesta, que es un conocido politólogo de la Universidad Católica, el señor Julio César Castiglioni, experto en temas electorales, Adriana Urrutia, que es directora de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, y el señor Gerardo Tábara, que es el secretario general de Transparencia. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Gracias por venir y que nos ayuden a aclarar este tema que es inseparable del asunto político, ¿no? Porque por el momento lo que la gente está percibiendo, según mi percepción y la de muchos, es que esto es el resultado de un enfrentamiento político más allá de los efectos que las reformas puedan tener. ¿Es correcta esta afirmación? ¿Esto es el resultado de un enfrentamiento político, señor Tuesta? Sí, es parte del enfrentamiento político. Es también, creo yo, la iniciativa, en este caso del presidente de la República, de canalizar una exigencia, demanda de un tema que es la reforma política que se está discutiendo hace un buen tiempo y que no fue canalizado debidamente por parte del Congreso. Es muy probable que si es que no se hubiera dado esta iniciativa presidencial, hoy estuviéramos en otros temas, lo que no quiere decir que necesariamente las preguntas y las propuestas allí, que se han convertido además en ley de reforma constitucional, vayan a solucionar el tema de la política, pero digamos, es un avance. ¿Qué duda cabe que el presidente tomó, digamos, estas banderas que estaban allí y sobre todo colocar el punto en algunos aspectos muy sensibles de la opinión pública y que terminó en un primer momento con un parlamento opuesto y otras veces en otros descolocado? El hecho es que creo que de acá al 9 se juega, digamos, una parte importante de la relación tensa que se establece entre el Ejecutivo y el Legislativo. Dicho sea de paso... ¿Se juega o se resuelve? Se resuelve, creo, un momento del conflicto. Hay que tener en cuenta además que vamos a estar en diciembre, que es un medio mes y que se termina las funciones del Congreso en cuanto a la legislatura, y en consecuencia creo que vamos a iniciar un nuevo momento posterior, claro está, al referéndum de 9. Vamos a hablar de las reformas, hay que aclarar que vamos a hablar de las reformas. La ciudadanía, lo que dice el doctor Tuesta es muy cierto. La ciudadanía lo que percibe es que el Ejecutivo presentó unas iniciativas, así de sencillo, el Congreso le dijeron no, y en consecuencia que la población decida. Pero de ahí no entiende más. A eso voy con el la difusión del contenido de las preguntas, el fondo de las preguntas, el interés que le está poniendo la ciudadanía, no hay, tanto en Lima como en provincias. Y tenemos 15 departamentos donde hay segunda vuelta. Al mismo tiempo, eso hay que advertirlo, porque mucha gente lo ha olvidado. El balotaje, y en consecuencia los candidatos ahí, los 2 candidatos están preocupados en hacer sus campañas electorales y el referéndum está de lado. O sea, en esos 15 departamentos, es verdad que el Jurado Nacional de Elecciones está haciendo un esfuerzo con el voto informado, pero no es suficiente. O sea, hay bastante desinformación sobre el referéndum en estos momentos y la gente lo que dice, porque ha visto por ahí alguna propaganda, vamos a votar sí, y en el último no. Entonces, pero más allá no saben por qué ni el contenido de las preguntas, porque las preguntas además dicen muy poco. Así es, y por eso es que los hemos invitado justamente para contribuir con esta campaña de información, pero de todas maneras quiero que termine usted el de analizar el aspecto político, ¿no? O sea, más allá de las eventuales reformas que se conseguirían, esto ¿sería una catarsis para la población? ¿Es una catarsis para la población? La población entiende que esto es un enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo. Y entiende que el presidente de la República le ha ganado la iniciativa al Poder Legislativo
convocando a referéndum, porque lo entienden de esa... Y por eso respaldo. A diferencia de que el Jurado Nacional de Elecciones, que era el que debería haber convocado, claro, le informa al presidente de la República para la convocatoria, el presidente convoca y entonces la población siente que es un paso adelante del presidente de la República en contra del Congreso. El 66% del presidente de la República no es por gusto, es porque le está sacando una ventaja al Congreso de la República en esta reforma. Ahí quizás lo que habría que recordar y conviene recordar es que en realidad es, como bien decía Fernando, una canalización pero institucionalizada. Quiere decir que el descontento popular que había en las calles desde el 25 de diciembre del año pasado, en fecha en que se indultó a Fujimori, Martín Vizcarra lo recoge el 28 de julio del 2018, tras varios meses en realidad de incertidumbre política. O sea, hay un cambio de presidente, cambio de gabinete ministerial, y él sabe entender ese momento político para volver a traer el juego político hacia su favor, ¿no? ¿Astutamente? Exactamente. ¿Astutamente? Inteligentemente, yo creo. Yo creería que vuelve mejor dicho, despersonifica el juego para volver a hablar de política y decir, acá lo que importa son reformas que son esenciales en beneficio de la población del país, ¿no? Gerardo, ¿una catarsis al fin y al cabo? Bueno, mira, yo creo que hay que reconocer que herramientas como el referéndum, previstas en el ordenamiento democrático, son aquellas que te las dejan, exagerando un poco, como un comodín. Es decir, aquellas figuras que el presidente de la República puede usar en determinados momentos para cambiar el panorama político. Lo que teníamos en julio era a la gente en la calle, muchas veces, en Lima fundamentalmente, pero también en algunas regiones, diciendo cierren el Congreso. No olvidemos que el 29 de julio, al día siguiente de que el presidente anunció que iniciaba el proceso de referéndum, en la Avenida Brasil, en la parada militar, la gente le gritaba cierre el Congreso. Sí. Y lo que teníamos al mismo tiempo, semanas previas al 28, era el escándalo de los cuellos blancos del puerto, que había hecho ya que el presidente Vizcarra vaya al Congreso y en un primer gesto, utilizando otra de las herramientas que la Constitución ha previsto para usar políticamente la cuestión de confianza, va y le dice, convoca a la legislatura extraordinaria y le dice para que la destitución de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que fue la primera batalla que le ganó. Es en ese contexto que el 28 de julio hace el anuncio. Claro, se puede haber olvidado, pero si tú le dices, como estamos haciendo varios al recorrer el país, que la primera pregunta sobre la Junta Nacional de Justicia o el CNM tiene que ver con aquello de los hermanitos, los libritos, ¿qué quieres que le baje la pena? Entonces la gente entiende, ¿de eso se trata? Sí, de eso se trata. Hay más cosas técnicas, pero hay eso. Vamos a hablar de las cosas técnicas, agotemos lo político. Y hay otra pregunta ahí que me parece que está muy en la piel de la gente, que es la pregunta sobre la no reelección inmediata de congresistas. De manera que las cuatro preguntas no tienen la misma complejidad en el entendimiento del elector, digamos, de a pie. Pero basta que una represente este hastío popular, digamos, ¿no? Basta que una de las preguntas represente este hartazgo para que tenga éxito. Sí, y además yo creo que lo que fue interesante del de 28 de julio, y creo que la sensación generalizada era un poco, tenemos un presidente, ¿no? Que este señor que había se había sentado en el sillón presidencial por un conjunto de circunstancias, él el presidente, ¿no? Y estaba gobernando y dándole, digamos, la línea al país de hacia dónde ir y dónde seguir, ¿no? ¿Y esto ha evitado, Fernando, que haya más protestas callejeras? Porque la población ha percibido que tiene una herramienta para manifestarse. Pero un punto que habría que añadir es que a diferencia de otras herramientas que tiene el presidente para relacionarse o hasta encarar al Parlamento, es decirle a la gente, tú vas a participar en la decisión. Tú eres parte de la decisión conjuntamente conmigo o nosotros. Porque no se ha convocado a referéndum anteriormente, ¿no? Tenemos un primer caso de un referéndum que se va a realizar este 9 de diciembre y que justamente hace, en parte entonces la respuesta, canaliza el conflicto, ¿no? Y es por eso que decía que se va a terminar una fase de este proceso de relación tensa entre Ejecutivo y Legislativo.
Sin embargo, también tomando en cuenta lo que se ha señalado acá, ¿por qué no hay ese interés? Por varias razones, creo yo. En parte porque, y tú lo has dicho en la presentación del programa, todos los aspectos que tienen que ver con procesos judiciales relativos a corrupción cubren la coyuntura, ¿no? Nos hemos quejado también en las elecciones regionales y municipales del 7 de octubre. La gente dice no discutía, no, ahora tampoco. Pero ahora es mucho más complicado, porque cada uno de ellos son temas complejos. Pero además hay que añadir lo siguiente. En muchos referéndums, no todos por supuesto, la idea es una alternativa sobre un tema. Acá son varios temas. Varios temas, cada uno, repito, con una complejidad distinta y que no es claro entonces para la gente y por lo tanto lo que hace son algo así como atajos cognitivos, ¿no? Entonces yo no puedo saber todo sobre todo eso, pero entonces voy a fijarme... Como un examen para que no has estudiado. No, ¿sabes qué? ¿En qué sentido? Sin embargo, voy a escuchar a quien yo confío, y está confiando en el presidente Vizcarra. De lo que diga él, lo voy a seguir. Digo, un porcentaje, otros obviamente se distanciarán. Confían en la oposición, y ahí estás corriendo el riesgo, siguiendo lo que dice el doctor Cuesta con mucha claridad, estás corriendo el riesgo de que la población vaya a marcar, como en la votación presidencial. Que es un proceso mucho más simple. Un referéndum es un ejercicio más sofisticado. La gente tiene que saber por qué está votando. Pero acá no, acá lo que estamos entrando a un riesgo muy alto de que van y marcar aquí de tal manera y ya voté. Sí. Y entonces, y en los lugares, en los 15 departamentos donde hay segunda vuelta, encima va a tener una balota más. Otra balota, entonces, sí, señor Castiglioni. Lo que pasa es que hay una letra chiquita, ¿no? ¿A qué voy? A que en los reportajes que hemos hecho en Cuarto Poder tratábamos de mostrar qué se está aprobando porque, por ejemplo, cada una de estas preguntas implican reformas constitucionales de varios artículos, ¿no? Y es imposible. La bicameralidad, que es la última, vamos a hablar en orden, son como 50 artículos. Entonces es imposible que la población, no es por subestimar a nuestros compatriotas, pero si nosotros, al menos yo, ustedes sí, porque son expertos, no la tengo clara y soy periodista y hago este tipo de reportajes, ¿cómo le puedo pedir a la población que conozca a ciencia cierta por qué está votando? O sea, vamos a tener que asumir que la población no va a saber por lo que está votando. Pero es así. Hay quizás una cosa que habría que añadir es que, digamos, el voto debe ser entendido como una movilización ciudadana, ¿no? Es decir, un ejercicio donde los ciudadanos acuden a votar para ejercer su derecho a ser peruanos, ¿no? Y en el Perú es bien difícil ese ejercicio ciudadano a través del voto por el simple hecho que el voto es obligatorio. O sea, para nosotros el voto es como, bueno, para que no me pongan el sticker. Claro, ¿no? Para es obligatorio para legitimar la exactamente, votación, ¿no? Entonces acá esta votación, a diferencia de las votaciones, como ustedes señalaban, presidenciales, municipales, es una votación donde efectivamente hay que investigar, ¿no? Y creo que el mensaje debe ser para los televidentes el día de hoy que esta movilización es un derecho y que además les corresponde y tienen el deber de informarse antes de ir a votar. El deber, sobre todo el deber. Hablemos entonces, empezando... Señor Tábara, por la primera pregunta, no sé si la producción puede poner ahí la cédula que va a tener el ciudadano al frente. Estamos hablando de más o menos 20 millones de personas que van a enfrentarse, esa es la palabra, con estas preguntas. ¿No? La palabra. ¿No estás de acuerdo? ¿No se va a enfrentar? No, que creo que se va a encontrar. Va a participar. ¿No? Es que por el momento se enfrenta. Lo que pasa es que, fíjate, cuando elegimos presidente de la República o presidenta, también nos quejamos de que no leyeron el plan de gobierno, de que no leyeron la hoja de vida. Bueno, y acá no leyeron los 40 artículos de la Constitución. Pero claro, fíjate, tú estás aquí... Que son más aburridos todavía. Ya, pero además la Constitución te dice que la reforma constitucional necesita una legislatura ordinaria donde lo aprueba el Congreso y luego lo ratifica la población a través de referéndum. Es un mix entre la democracia representativa y la participativa. Entonces no necesitamos que los 24 millones de electores tengan el detalle de los 50 artículos como lo han tenido los congresistas en los 40 días que se tardaron
en discutir esa norma. O sea, norma. ¿estás de acuerdo con Fernando en el sentido que hay que escuchar a los que saben? Algo así. No, y lo que creo es que además no se trata de exigirle al elector de Tumbes, de Puerto Maldonado, de San Juan de Lurigancho, a La Victoria, el mismo nivel de conocimiento. Es que tampoco lo va a puede tener. Que a lo mejor tiene más, que pueda tener la presidenta de la Comisión de Constitución, que se leyó con detalle porque era su obligación leerse con detalle todo el dictamen. Es un problema de teoría democrática. Y entonces, claro, sí, porque entonces nadie dice no vale el voto cuando eliges presidente de la República sin haber leído el plan de gobierno. Claro, no es legítima, pero es para analizar. Entonces vamos a hablar después de la pausa de la primera pregunta, que es la siguiente. ¿Aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia, antes Consejo Nacional de la Magistratura? ¿La aprueba o no? Y eso es lo que me inspiró a decir la palabra enfrentar, parece un examen, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a la pausa. Hay que estudiar. Hay que estudiar. Vamos a la pausa y volvemos con la primera pregunta del referéndum, a ver si sabemos todos por lo que vamos a votar. Regresamos con este nutrido panel para analizar la primera pregunta, que la voy a leer de nuevo, y es la siguiente. ¿Aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia, antes Consejo Nacional de la Magistratura, sí o no? Vaya que la pregunta, Gerardo, parece de examen de la Católica. Eso significa fácil o difícil. Los de San Marcos era muy difícil, esto también. Mira, a ver, yo creo que ahí es donde tenemos que ayudarnos todos a recordar qué fue lo que pasó con los famosos audios de los cuellos blancos del puerto, que llevaron a la destitución de todo el CNM. Y hay una cosa que creo que es fundamental. ¿Qué es lo que hace el CNM y hará ahora la nueva Junta Nacional de Justicia? Designar jueces y fiscales. Eso es fundamental. O sea, la misma función. ¿Por qué es muy importante este órgano? Porque designa a todos los jueces y fiscales en el país. Claro, ¿y qué cambia? Nadie lo sabía. Salta a la fama a través de estos audios donde se negociaba sentencias y puestos. Y lo que cambia es la manera de escoger a estas personas que integrarán la Junta Nacional de Justicia. Ya no serán elegidos por los colegios de abogados, los colegios profesionales, las universidades, etcétera, sino que serán seleccionados a través de un concurso de méritos. Y un concurso de méritos que será dirigido por una comisión especial presidida por el Defensor del Pueblo, integrada por el presidente del Tribunal Constitucional, del Poder Judicial, el Fiscal de la Nación, el Contralor General de la República y 2 rectores de universidades nacionales y públicas con más de 50 años de antigüedad. ¿Y garantizan mayor yo creo que con eso lo que se está buscando es garantizar que la Junta Nacional de Justicia esté integrada por destacadísimos profesionales. Pero se supone que pasan a través de un concurso de méritos, porque lo que antes tenías no era un concurso de méritos. O sea, el señor Guido Águila, el doctor Rock, el señor Velázquez, Gutiérrez Pebe, no pasaron por un concurso de méritos. Ya pues, entonces, ellos eran, estos señores que te he mencionado y que fueron destituidos por el Congreso, eran los que ratificaban, por ejemplo, al señor Chávarri. Claro. Pero que también daba un examen. Claro que él daba un examen, pero a ellos son los que le subieron 10 puntos, según las denuncias que hay. ¿Se va a evitar eso con la Junta? La idea es que entonces esta nueva Junta Nacional de Justicia sea más estricta, porque ya no representará intereses de los colegios de acá o de los colegios de allá, sino que representará la calidad meritocrática de 5 profesionales. Esa es la idea. ¿No? Pero Esa es la idea. Un defensor del pueblo que no reúne las condiciones, es nombrado políticamente por una mayoría parlamentaria y no a todos les gusta. Entonces regresamos a lo mismo. ¿Te parece que esta es la solución? ¿La Junta Nacional de Justicia? Yo creo que lo que es importante ahí es devolverle a la ciudadanía la confianza en las instituciones públicas, ¿no? Y creo que definitivamente el Consejo Nacional de la Magistratura, y a raíz de los CNM audios y sí, digamos, ya es un cadáver, ¿no? Sí, es una institución que no representa, y de hecho que, digamos, 60% o sea, 6 de cada 10 peruanos aprueben esta reforma sin necesariamente conocerla, como bien señalaba Gerardo, implica que hay una necesidad de reforma de las instituciones públicas. Por supuesto, estamos hablando de esa necesidad que se está satisfaciendo, digamos, con esta
manifestación de voluntad, pero ¿es la solución técnica? Sí, yo creo que sí. 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 Y voy a decir por qué. ¿Cuál era la composición del Consejo Nacional de la Magistratura anteriormente? Un representante del Ministerio Público en ejercicio, un representante del Poder Judicial, un representante de los colegios de abogados a nivel nacional, un representante de las universidades públicas y un representante de las universidades privadas. O sea, estos dos entre ellos se reunían y se escogían. Entonces, cada uno representaba a un sector, pero más al amigaje o al compadrajo, al hermanito. Sí. ¿Y a qué iban ellos? Ellos iban comprometidos con alguien. O con alguien. Hipotecados. Claro, por supuesto. Por ejemplo, el representante del Colegio de Abogados, el señor Guido Aires, el representante del Colegio de Abogados a nivel nacional. El Colegio de Abogados a nivel nacional. Entonces, y además que tenía su escuela de formación y capacitación, claro, para los conflicto de intereses. Conflicto de intereses. Sí, entonces, claro. tenían un compromiso con los abogados que lo habían apoyado. Entonces no podía ejercer su función cabalmente, digamos. Es que no, depende. Si tú has ingresado al cargo, también siempre requieres los apoyos. Has ingresado al cargo y le dices, mire hermanito, tú me apoyaste, pero aquí es otra cosa. Aquí tú vas a tener que dar tu examen, vas a tener que esforzarte, te recomiendo que te prepares, que estudies esto, para que puedas hacer las cosas bien. Pero seguimos hablando, para que respondas, del mundo ideal, ¿no? O sea, ese es un idealismo, pero siendo un poco pinchaglobos, ¿no estamos cambiando mocos por babas? No creo, yo creo que es un avance, por dos razones. Uno, por lo que ustedes han señalado, que en realidad ahora los consejeros van a pasar por un concurso público de méritos. En principio debe ser con algunas características idóneas de transparencia, etc. Pero además esta comisión especial que se conforma de manera ad hoc no se incluye a representantes de instituciones, sino a los titulares de instituciones muy importantes. Uno puede cuestionar uno que otro. Si son elegidos políticamente por el Congreso. No, pero es que, por ejemplo, está el presidente, el defensor del pueblo. No es un representante de la Defensoría del Pueblo, sino el defensor del pueblo. El presidente de la Corte Suprema, el fiscal de la Nación, que algunos pueden objetar, pero el fiscal de la Nación, el presidente del Tribunal Constitucional. Pero además, cuando ya viene... Todos potencialmente criticables, Fernando. Es que mira, el Contralor General de la República. Bueno, pero hay un punto. Es muy difícil que un partido, grupo, etcétera, pueda controlar todo, porque además tienen periodos distintos, forma de elección distinta. Además, ellos no son los consejeros. Ellos van a elegir a los consejeros, que son justamente abogados de profesión, etcétera. Pero además hay un punto que me parece... Ellos van a elegir a los consejeros. Van a conducir el concurso. Pero además hay un punto que creo que hace la diferencia en relación al anterior. Se van a elegir a 2 rectores entre las universidades, para empezar, licenciadas con más de 50 años de fundada. Y esto es un paso distinto, porque en el Perú en los últimos años, 20 años, han proliferado universidades, muchas de ellas incapaces de poder ser licenciadas ahora. Y entonces allá restringe, ¿no? Pero restringes, pero además no hay este juego que sí había de representantes de universidades públicas y privadas, donde tú no encontrabas destacados catedráticos, en general hombres de leyes, si se trata de derecho, etc. Entonces, efectivamente, como ha señalado Gerardo, conducen el proceso y van a haber gente, en principio, especializada, para eso entiendo yo que servir va a ser útil, etc. Y un concurso público de méritos, lo que no tenían los otros. Vamos a hacer entonces una simulación del Parlamento. Entonces ustedes como expertos van a votar por el sí, por la pregunta número 1. ¿Sí? Yo no puedo decirte mi voto porque transparencia mantiene su neutralidad. Ok. ¿Tú? A mí me... No, habría que ver, pero yo creería que sí. ¿Que sí? ¿No? ¿Usted? Sí, yo por el sí. Y recomienda votar por el sí, sin presiones políticas, técnicamente. Porque además el doctor Tábara dijo algo anteriormente, dijo que van a nombrar, pero no solo van a nombrar, van a ratificar y van a evaluar. En consecuencia, el sistema de administración de justicia en el Perú
Ministerio Público, Poder Judicial, va a estar en manos de estos notables que van a ser escogidos por otra comisión de notables y de gente muy destacada. Pero uno es notable hasta que deja de serlo, ¿no? En fin. Pero eso, bueno, eso depende de la persona, ¿no? Da para mucho más, lo que pasa es que no nos alcanza el tiempo y tenemos que pasar a la siguiente pregunta, que es tal vez un poco más sexy desde el punto de vista de discusión política, que es: ¿aprueba la reforma constitucional que regule el financiamiento de las organizaciones políticas? Lo estamos viendo todos los días en estos procesos judiciales en donde se toca justamente este tema de lavado de activos, porque no existía la legislación para penalizar el tema de el financiamiento ilegal de organizaciones políticas. Entonces, la pregunta 2 es la siguiente, repito: ¿aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de las organizaciones políticas? Esto es un avance, lo hemos trabajado en varios reportajes. Sí. En la reforma constitucional que se ha aprobado y se somete a referéndum, hay algunos temas que ya venían en la ley aprobada el año pasado. La bancarización de aportes, la prohibición de aportes anónimos, etc. Pero sí me parece que es importante informar que hay dos temas nuevos que tienen especialísima relevancia. Uno es que las organizaciones políticas ya no podrán contratar con recursos privados espacios en radio y televisión. Tendrán que hacerlo únicamente con la franja electoral, el financiamiento público indirecto, es decir, lo que el Estado le compra como minutos a la radio y la televisión y lo distribuye a los partidos políticos. Hablemos claro, es una pérdida para televisión privada. Eso va a suponer una reducción de los costos de campaña bastante significativa. Los costos de campaña en 2016 tenían aproximadamente el 70% en radio y televisión, de una campaña que costó aproximadamente 65 millones de soles según los reportes a la OMP. Ese es un cambio significativo. ¿Cuánto se va a reducir el gasto de campaña en 2021? Lo veremos. Y lo segundo es que se establece por primera vez que las infracciones al financiamiento de partidos tendrán, además de sanciones administrativas, como las multas que hemos conversado N veces, nunca se pagan, sanciones penales. Es decir, se abre la puerta a la tipificación. La Constitución no tiene por qué hacerlo, pero sí una ley que desarrolle en el Código Penal el delito de financiamiento ilegal de la política. ¿Cómo se llamaría el delito? Financiamiento ilegal de la política, podría llamarse. De hecho, ha empezado una discusión en la Comisión de Justicia que ha habido que pararla un poco porque no iba de la mejor manera, pero hay proyectos en el Congreso para tipificar el delito de financiamiento ilegal. Habría que ver cuáles son las distintas modalidades de ese delito y los posibles autores del delito. Para reglamentar, permíteme, Adriana, pasar con Fernando por ese tema. También hemos conversado con él. ¿Te parece que, o sea, después de esto va a haber una reglamentarización, digamos, ¿no? Van a tener que reglamentarse las reformas, o sea, incorporarse al Código Penal? Eso significa abrir la ventana para que se intervenga el Código Penal. Ya, pero antes de eso lo siguiente. El presidente de la República propuso un proyecto de ley que el Congreso, sin embargo, lo ha mejorado. En esta, el Congreso lo ha mejorado. Hay que y lo ha mejorado porque el texto que presentó el Ejecutivo era un texto que, si se aprobaba, no iba a cambiar mucho, porque ya casi todo estaba en la ley. Es más, habría que decir que en realidad esta pregunta, que es parte de una ley de reforma constitucional, pudo no haber sido una propuesta. En otras palabras, se pudo haber cambiado solo la ley. En cambio, todas las demás, las otras tres, sí requieren una modificación constitucional. Pero el Ejecutivo lo que hizo es incorporar un párrafo más a la Constitución en el artículo referido a organizaciones políticas. Pero ese texto era un texto, repito, cuyas partes ya estaban integradas a la ley. Sin embargo, como ha adelantado Gerardo, esos dos aspectos son la mejora de parte del Parlamento. Uno, el tema relativo a incorporar la figura de la sanción de índole penal, y otra, en razón, como ha señalado nuevamente, repito, Gerardo, en que va a tener un impacto directo en el gasto, porque 70%, alrededor del 70% se gasta pues en radio y televisión, sobre todo televisión. Entonces, si le dices a los partidos, a partir de ahora no se puede comprar un minuto más allá de la franja,
los gastos de campaña, y además para los partidos también eso es un alivio. ¿Pero se puede invertir en mítines? No, sí, en todo lo que tú quieras. Lo único que te está diciendo es que en relación a propaganda en medios de comunicación, solo en franja. O sea, somos los grandes perdedores, los medios de comunicación privados. Pero no en son los económicos. primeros. No son los, mira, en México, que fue el primero, este es parte de la legislación. En Brasil y en Chile. Porque en realidad los grandes costos de campaña tienen que ver con medios de comunicación y sobre todo televisión. Ahora, esto no quiere decir, sin embargo, como ocurrió en otros países, que la franja crezca. O sea, no se está diciendo que necesariamente ahí se tiene que quedar. Y entonces, para terminar con tu pregunta, inmediatamente después, el Congreso, después del 9, el Congreso tiene que modificar la ley de organizaciones políticas relativo a los artículos sobre financiamiento. Y luego la OMPE tiene que modificar el reglamento de supervisión de fondos. Ahora, ¿y el Código acá Penal? se abre, obviamente el Código Penal, claro está, pero además se abre la oportunidad para modificar artículos complementarios e importantes para que la reforma tenga un nivel de impacto muchísimo mayor. Es decir, en pocas palabras, no se quede solamente en ese carril abierto de los dos artículos, de los dos párrafos que hemos señalado sobre esta pregunta. Doctor Castiglioni, le afino la pregunta. ¿Qué le parece, porque confunde, que en este momento simultáneamente en el Congreso se esté debatiendo la intervención previa de la OMPE antes que el Ministerio Público, ¿no? O sea, uno dice, vamos a votar por algo acá en la pregunta 2, pero simultáneamente en el Congreso se está tratando el tema, entonces, ¿cómo es la figura, no? Es que la OMPE tiene que intervenir porque es la oficina que organiza los procesos electorales. Y en consecuencia su participación es sumamente importante. ¿Pero antes que el Ministerio Público? Pero es que el Ministerio Público es cuando ya entra la penalización, porque aquí va a haber infracción administrativa y va a haber infracción de carácter penal. Entonces, ya cuando el tema entra a una relación de carácter penal, entonces y se tipifica y se ve cuál es el bien jurídico tutelado, entonces en ese caso ahí entraría la hay una confusión. Creo que lo que ahora es una falta administrativa va a ser un delito. Sí, pero lo que pasa es que lo que la Comisión de Justicia aprobó la semana pasada y se pretendió que entre al Pleno es que se condicione la acción fiscal a la existencia de un informe administrativo por parte de OMPE. Entonces, como dice el doctor Castiglioni, OMPE tiene que actuar, pero eso no puede ser el requisito para que un fiscal actúe. No debería de ninguna manera. Ese proyecto de ley con el referéndum, ¿cómo se engancha? Lo que pasa es que han intentado desde hace varias semanas colocar algunas barreras para que el fiscal no pueda intervenir sobre los partidos. Recuerda que el primer proyecto que se intentó hace algunas semanas fue uno que decía las organizaciones políticas nunca podrán ser acusadas de organización criminal. Yo decía, entonces yo formo una banda de delincuentes, me inscribo en el jurado como partido político y ya está. Y no claro, puede ser, de ninguna manera. Entonces, es la marcha atrás a eso y entonces dice ya, pero entonces para que el fiscal actúe, primero tiene que haber un informe de OMPE. No, ¿por qué? No, ¿de cuándo acá? ¿Qué es lo que sucede? Pues que si el tema está tipificado como ilícito penal, el fiscal no necesita el informe de OMPE. Sí, Julio César, pero lo que pasa es que el proyecto de ley que tipifica el delito de financiamiento ilegal, tiene eso como candado. Claro, pues por eso. Entonces, ese es el problema absurdo de ese dictamen que quería aprobarse la semana pasada en el Pleno del Congreso. Es increíble eso. Eso va en contra de la Constitución. Claro. ¿Por qué? Va en contra de la Constitución. Claro que va en contra de la Constitución. El fiscal es el titular de la acción penal. Claro, así es. En consecuencia, si el delito está tipificado en el Código Penal, ya no necesitas a la OMPE. No, son dos cosas distintas. Entonces, ¿el fiscal puede intervenir de oficio? Sí puede intervenir de oficio. Simultáneamente. Sí, pues claro, o sea, la OMPE hace su tema administrativo y el fiscal interviene de oficio inmediatamente. O sea, no necesitas que se denuncie. O sea, que una cosa en realidad sencilla. Lo que decía este dictamen aprobado en justicia es que efectivamente el fiscal no puede actuar en tanto y en cuanto la OMPE no
le entregue, le haga llegar un informe. Para empezar, la OMPE no investiga. La OMPE no investiga. En la supervisión de fondos puede encontrar, digamos, algunas evidencias que puede correr hacia el procurador, al Ministerio Público, lo que fuera. Pero imagínate, le cortan los brazos al fiscal. Sí, por ejemplo, el fiscal podría, no sé, un día domingo hay una denuncia sobre determinados hechos que tienen que ver con estos temas, el fiscal puede actuar de oficio, no va a decir, OMPE, vamos a ver qué te parece, hazme un informe. Imposible, ¿no? Es una trampa y yo quiero hacer otra pregunta que tiene que ver y yo quería con hablar ciencias políticas. sobre el segundo punto del referéndum. Yo creo que lo que en realidad también debemos conversar con la ciudadanía es que eso va a cambiar la manera de hacer política en el país, ¿no? Yo creo Permítame hacerte una pregunta para que extiendas este razonamiento. ¿Tú crees que eso efectivamente va a cambiar la forma de hacer política? ¿No va a perjudicar la forma de hacer política? Digamos, ¿cómo van a ser los candidatos para esparcir su mensaje, para llegar más a la población, si no pueden usar recursos? Yo creo que en realidad esto cambia las reglas de juego y va a cambiar la manera en que las personas diseñan sus estrategias de comunicación en el marco de las campañas electorales, ¿no? Entonces va a haber que diseñar mecanismos y yo esperaría que en realidad lo que pase es que haya también un retraimiento hacia una vida partidaria más activa, ¿no? ¿Quiénes son mis bases? ¿Cómo extiendo la política de manera territorial y no solo la política de manera mediática, ¿no? En las últimas elecciones hemos asistido a una política muy mediatizada que dependía muchísimo de la tele, de la televisión y de quién controla, no solo la televisión, ¿no? La radio también, pero en fin, de quién controla los medios de comunicación y quién tiene esas oportunidades económicas de acceso a los medios de comunicación, ¿no? Entonces, esto cambia las reglas de juego y va a hacer que los partidos tengan que encontrar otras salidas que los vinculen de manera distinta con quienes constituirían sus bases electorales. Vamos a un corte y regresamos con la tercera pregunta, pero antes del corte, rápidamente, lo que me decía un amigo es que la izquierda maneja a los sindicatos y la derecha tiene plata para invertir en televisión y los grandes beneficiados con esa reforma van a ser los izquierdistas. Bueno, después ya entraremos en otro debate, pero qué es la izquierda y qué es la derecha en este país, ¿no? Pero vamos a la pausa, creo. Es otro debate, otro programa. Bueno, vamos a la pausa y volvemos. Me quedo con la última reflexión de Adrián Urrutia en el sentido que esto va a mejorar la vía partidaria, va a reforzar a los partidos políticos, ¿no? Pero bueno, vamos a tener que pasar a la pregunta número 3, que es la siguiente. ¿Aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República? Esa es una pregunta que muchos dirían motivó el referéndum políticamente, ¿no? Esto fue lo que motivó, esto es el detonante del referéndum, Fernando. Es la locomotora, en realidad, en general, de este ferrocarril de referéndum. Sin embargo, es la que tiene mayor posibilidad de ser aprobada con porcentaje, quizás va a tener porcentaje más alto, ¿no? Y con efectos que no conocemos. Ya, sin embargo, yo creo que allí lo que está mandando, sobre todo, es la desafección muy alta de la política, el desprestigio del Parlamento. Sin embargo, habría que decir dos cosas. En realidad, el Perú ya hace mucho tiempo tiene una tasa de reelección muy baja. En los últimos 30 años es la más baja de América Latina. En pocas palabras, los peruanos hace tiempo ya no reelegían, digamos, en términos genéricos, ¿no? Y entonces, yo creo que esta pregunta, siendo la más de mayor simpatía, tiene algunos problemas. Y tiene algunos problemas porque, en realidad, si bien hay un sentimiento eso de que se vayan todos, en realidad tú puedes encontrar buenos parlamentarios en distintas tiendas políticas. No los vamos a tener. La gente cree que el que se vayan todos va a propiciar que vengan unos superacadémicos. No, pero que además, porque son nuevos, son mejores. Y en realidad, el único país en donde no hay reelección en América Latina es Costa Rica. Incluso México, el país histórico de la no reelección, lo ha modificado hace relativamente poco. Los parlamentarios y los buenos requieren además tiempo y hacen carrera política, que se les va a cortar. Incluso a nivel ahora de alcaldes, que se les ha cortado por primera vez en la historia. De un distrito, una provincia que quería a su alcalde
no ha tenido la posibilidad de reelegirlo. Igual ahora. Y entonces habría que decirle al público que piense bien en relación a esta pregunta, porque además nadie te obliga a votar por los parlamentarios que te colocan allí. Pero es que ponen a los mismos los partidos pero muchas tampoco veces. es cierto. Tampoco es cierto. Tampoco es cierto. De los 500 parlamentarios que hay del 2000, de este siglo, han sido en realidad reelegidos alrededor de 130 o algo más. Se han presentado muchos a la reelección y no han salido reelegidos. Y entonces, claro, la gente dice, no, pero fulano, mengano, de tal o cual partido. Cierto es que algunos tienen varios periodos, pero la gran y aplastante mayoría son nuevos o de un solo periodo de reelección. ¿Y esto tiene consecuencias? No, pero entonces acá viene el tema. Porque el punto era, la no reelección va a mejorar la calidad de la política y eso en relación no existe. No podemos decir, no solamente no está demostrado, sino que creo que va a tener implicancias incluso negativas en que cada 5 años vamos a cambiar a todos, absolutamente todos, pero además el voto como instrumento de premio y castigo lo pierdes. Claro. Pero no hay la posibilidad de que yo, por ejemplo, yo voté por un parlamentario y a mí me decepciona. La próxima vez él va a la reelección, yo no le doy mi voto, yo lo castigo. O sea, en resumen, pero si es que va a la reelección y es bueno, yo lo premio. Sí, me están quitando esa herramienta. En tus términos, lo que estamos diciendo es que la población tiene la posibilidad de castigar severamente al actual Parlamento votando sí a la tercera pregunta, pero también podría castigarse a sí mismo. Sin duda, Ahora, porque mira, está quitando esa posibilidad. Una es que es importante precisar que la pregunta lo que dice es si está de acuerdo con la no reelección inmediata. Ojo, no es que nunca más volverán a ser congresistas, podrían esperar un periodo y volver. Eso es algo que creo. Y lo segundo es que no pueden postular de manera inmediata al mismo cargo. Claro, pero ya no hay senadores, pues porque digamos, pero no sabemos cuál va a ser el resultado de la cuarta pregunta. Fernando da por hecho que la cuarta pregunta va a ganar el no, yo no lo sé. Y lo segundo, no lo sé. No, yo no lo sé. Yo estoy seguro que tú lo sabes. Es que claro, tú miras los últimos 500 congresistas. Yo miro los 3 últimos periodos electorales. En los 3 últimos periodos electorales la reelección se incrementó en 10 puntos. Ajá. O sea, el 2006, se reeligió 16%, el 2011 20% y el 2016 25%. Entonces hay una tendencia que incrementa la reelección. Pero ¿cuánto tiempo perdemos con parlamentarios neófitos en el asunto? ¿Cuánto tiempo perdemos? Y lo otro es que tú puedes mirar, en un bitocho al margen de la inclinación política manejan. Como no hay una relación directa entre no reelección y mejora en la política, tampoco la encuentras al revés. No, hay una mayor proporción. Tú miras en la Comisión de Ética los congresistas que han tenido alguna sanción o investigación y encuentras nuevos y antiguos. ¿Tú qué piensas, Adriana? Yo lo que creo es que la política es como un trabajo y la curva de aprendizaje es bien lenta. Y entonces, como en cualquier trabajo, uno quiere tener a gente, un profesional muy capacitado. Y entonces ese profesional capacitado tiene que hacer bien su trabajo si quieren que lo sigan. ¿Y esto propicia profesionales capacitados o al contrario? Esto es que yo estoy de acuerdo con Fernando en el sentido que debemos, o sea, el ciudadano debe ser consciente que premia o que castiga con su propio voto, ¿no? Pero esa idea creo que no está presente, como señalábamos hace un rato, al momento de votar, ¿no? Rápidamente, antes de irnos al corte. Si gana el sí, ¿se puede modificar vía parlamento actual? No. Esto ya no se puede, ya es letra en piedra. En los próximos 2 años, tú no puedes modificar una norma que ha sido ratificada a través de referéndum. Eso es tal vez lo más claro que hemos dicho en toda la noche. Vamos a una pausa y regresamos. Regresamos ya casi con la cuarta pregunta, pero antes quería terminar el comentario, Fernando, en el sentido de que ¿podríamos tener un peor Congreso que el actual? Siempre podemos tener peor. Si respondemos sí. No solamente si respondemos sí, en realidad en general, también si respondemos no, pero creo que la probabilidad de tener un peor Congreso se da sin reelección, sin la posibilidad, porque en realidad nadie está obligado. O sea, si es que, mira, no todos los congresistas van a la reelección para empezar, ¿no? En segundo lugar, de los que se presentan, la minoría sale reelegido. Porque hay voto presidencial, pues.
porque efectivamente hay voto preferencial. Eso en realidad ayuda en algunos casos a la reelección, a escoger. Pero a lo que quiero llegar es que se corta la posibilidad, sin embargo, con la no reelección, de premiar a buenos congresistas. Una pregunta que se deben hacer los televidentes. ¿Ustedes consideran que hay, aunque sea pocos, congresistas que deberían seguir en el Parlamento? Si dicen sí, en realidad la no reelección no conviene. Si dicen, en realidad, no a nadie, no le quites pues al otro la oportunidad. Yo no votaré por ninguno que va a la reelección. Pero en 2 años podemos enmendar la eventual metida de pata, en un sentido o en el otro. Es difícil, por más que hay un límite, es muy difícil que en realidad luego el Congreso apruebe la reelección inmediata. Okay. En realidad en ningún parlamento haya... Solo en aras de la objetividad. No es exacto lo que acabas de decir, perdóname que te lo diga. El 60% de los congresistas que postuló a la reelección en 2016 fue reelecto. No. El 60%. El 31 de 55. ¿Ah? 55 postularon a la reelección y 31 fueron reelectos. La mayoría no se presentó a la reelección. Lo dicho que ya solamente una mínima porción de los que postulan a la reelección se reeligen. No es así. Para empezar, hay un primer filtro que es los propios partidos. Solamente una pregunta. ¿Ustedes creen que Fuerza Popular, la misma Keiko, que es cabeza ahí, colocaría, si ella tuviera la posibilidad de simplemente designar, colocaría a los 73? Estoy seguro que para volvemos a un tema clave que nos planteó Adriana, ¿no? Estas propuestas mejoran la vida partidaria, esa es la clave. Ese es el alma de la reforma. Y doctor, vamos a regresar con la cuarta pregunta. ¿Aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República? Porque acá hay algo encubierto, que es la cuestión de confianza. Volvemos con eso tras la pausa. Con otra pregunta importantísima. Bueno, todas son importantes, como lo comentábamos, pero esta tal vez un poco más. ¿Aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República? Y justamente el presidente convocó al referéndum también motivado por la posibilidad de que tengamos un Congreso mejor estructurado, con 2 cámaras. Y sin embargo, lo vimos recomendando que voten por el no, por otro elemento que estaba encubierto, que es la cuestión de confianza. Pero empecemos con la bicameralidad. Sí, yo creo que era la reforma política. No solamente porque hay un número alto de artículos que se modifican, que son cerca de 50, sino porque los efectos que produce son en diferentes direcciones. No solamente el diseño institucional, sino impacta en los partidos, en la forma de votar. Claro, en fin, senadores, diputados. Muchos. Y el diseño entonces de 2 cámaras, una cámara revisora, en fin. Pero es cierto también que se había avanzado mucho en un aspecto tan complejo como es la bicameralidad. Sin embargo, el último día de debate, se incorpora esos artículos cuestionables que son de alguna manera repetición de la modificación de reglamento que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional. Claro, una de las leyes Müller. Sí. Y entonces el tema fue que el presidente al inicio dijo que estaba satisfecho en realidad con los 4 y luego dijo que no. Ha cambiado entonces en razón de estos 2 artículos que señalan se han desnaturalizado la figura de la bicameralidad. Y eso me parece a mí la mayor pérdida. Terminamos con usted, doctor, un segundo. Quería hablar con Gerardo. Este es el gran sacrificio de la reforma. O sea, digamos, ¿qué pesa más, la cuestión de confianza o la bicameralidad? Es que son 2 temas muy importantes, porque la bicameralidad te da una nueva estructura de la tarea legislativa y la cuestión de confianza te da equilibrio de poderes. Pero, muy ¿cuál grande. elegiría usted? Y no había razón para incluir en el debate sobre bicameralidad. Fue una trampa, la cuestión de confianza. Sí, fue una que además trampa. Ya el Tribunal Constitucional ha dicho en la modificación que hicieron al reglamento que eso excede y que además afecta la esencia de la democracia. Y si se vota así, la sentencia del Tribunal Constitucional podría tener algún efecto. No tiene un efecto. Podría, ojalá, en estas próximas semanas haber algún tipo de pronunciamiento por parte del Congreso diciendo que esto se va a modificar, etcétera, y que el presidente del Tribunal Constitucional también lo diga, para ver si es que podemos aproximarnos a votar
a favor o en contra de la bicameralidad, pero sin el condicionante de la cuestión sería de confianza. importantísimo. Tú como politóloga, ¿qué te parece más importante para la sociedad, para el elector? ¿La cuestión de confianza o la bicameralidad? Ahí solo quisiera volver sobre un punto específico, que es en realidad el peso simbólico que tiene la bicameralidad en el Perú, ¿no? O sea, cuando pensamos en bicameralidad, todo el mundo piensa en... Más congresistas. No, en los 90, o sea, cuando se disolvió el Congreso y se volvió un modelo... O sea, un recuerdo negativo. Sí, yo creo que ahí hay un recuerdo negativo y en realidad hay que hacer todo un trabajo de diálogo con la ciudadanía para entender la real dimensión de esto, que no implica volver, ¿no?, a inicios de los 90. Y eso es lo que estábamos entendiendo, Adriana. El problema es que pareciera que con el hecho de haber metido con trampa de contrabando la cuestión de confianza, nos estamos perdiendo la gran oportunidad. Sí, estamos perdiendo la gran oportunidad. Yo discreparía con Adriana porque el Senado del 92 era un señor Senado. El Senado del 92 era un señor Senado. Ahí, pero tenía una aprobación bajísima. Bueno, la aprobación no es sinónimo de que sea bueno o malo, claro, pero... que le enmendaba mucho a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados y el Senado sí había gente de mucho nivel. El mismo Bernales, que acaba de fallecer, era integrante de la Cámara, etcétera. O sea, el Senado desde aquí, a quien desde aquí le hacemos un reconocimiento era especial. un Senado muy importante. Bueno, yo quisiera aprovechar entonces, creo que hay consenso en que se podría llamar a la clase política para que se replantee esta pregunta. ¿Eso es lo que quisiste decir en tu última intervención? Quisiera, sí, para que el Congreso diga algo, pero también para que la clase política asuma la responsabilidad que le corresponde en el referéndum. Solamente un partido político y un movimiento regional se han inscrito para participar en el referéndum con personeros. Hay que decirlo, el Partido Aprista y el movimiento Musuqñan, o sea, estamos en de nada. Ayacucho. Estamos en nada. La pregunta es, ¿y los demás partidos políticos que están en el Congreso que aprobaron esta reforma no van a participar del referéndum? Es terrible. Fernando, ¿tú también harías un llamado a la clase política, al Parlamento actual, para que se replantee la última pregunta, para no desperdiciar esta gran oportunidad de la bicameralidad? En realidad lo estuvieron discutiendo en el Parlamento. El tema es que los compromisos en el Perú y sobre todo esta naturaleza, se ha perdido también la confianza entre los actores y por eso no ha prosperado. Es decir, el Parlamento puede decir cualquier cosa y de repente el presidente dice, pero nos estamos perdiendo la reforma. Yo creo que nos estamos perdiendo la reforma. ¿Y a quién culparías? ¿Al Ejecutivo por decir que no al final o al Legislativo por introducir de contrabando? En primer lugar el Legislativo y en segundo lugar creo que el manejo del Ejecutivo en ese momento no fue lo inmediato que se requería. Y a estas alturas esto yo creo que es bastante... O sea, nos fregamos por el enfrentamiento una vez más de hacer esta gran reforma porque el Legislativo metió de contrabando. Pero además las encuestas que se han publicado, la última pregunta sale perdiendo. Entonces, ¿no? Una pena. No, pero cuando el presidente presentó la propuesta, era superior. Era superior. Y no contemplaba lo de la cuestión de confianza. No contemplaba lo de la cuestión de confianza, que hay que decirlo. Con lo que está diciendo, que lo que dice el presidente es seguido por la gente. Claro. Okay. En este momento. Bueno, muchísimas gracias por su presencia. Esperemos que hayamos contribuido, aunque sea en algo, a aclarar estos puntos. No va a ser la última vez que vamos a hablar de ellos. Seguramente en Cuarto Poder lo vamos a tratar también. Y aprovechen esta información. Muchísimas gracias, señores, por estar aquí. Gracias. Hasta una próxima oportunidad. Muy amables todos.